Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este domingo de culto a nuestro Dios. Y bueno, les damos la bienvenida a nombre del pastor Mario de los Ríos, de la Iglesia Cristiana de la Gracia, aquí en Polanco. Y bueno, esperemos que estén bien en sus casas, que todos estén sanos. Sabemos que este es un tiempo pues difícil, de crisis de esta pandemia, pero bueno, eso no nos va a detener a seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, si gusta acompañarme ahí al Salmo 51, que vamos a leer, como cada domingo leemos la palabra de Dios. Ahí es lo que lo busca en su Biblia, en su dispositivo. Pues este salmo habla de arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Si ya lo tiene, acompáñame a hablar la palabra de Dios, a leerla. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Esconde de tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu nobles me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Acompáñenme a orar este hermoso salmo. Cierre ahí sus ojos, incline su rostro de favor. Y Señor, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, Señor. Te pedimos que este salmo en nuestro corazón pues nos confronte, nos dé fortaleza, porque sabemos que somos pecadores. Queremos confesarte nuestros pecados en el secreto cuando estamos orando ante ti, Señor. Pero también sabemos que tú nos vas a fortalecer, nos vas a cambiar ese corazón cuando nosotros realmente tengamos ese corazón contrito y humillado, realmente estemos arrepentidos de nuestros pecados, Señor. Sabemos que nos darás esa salvación tan grande. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y para continuar con nuestro servicio de adoración, vamos a escuchar pues unas alabanzas, unos himnos a nuestro Dios. Entonces, esté atento y ponga su corazón listo, cántele a Él, alabándole, glorificándolo. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador,
Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí.
por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Oh, oh, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Oh, oh, me suficientes para mí. Bueno, después de alabar a nuestro Dios con estos cantos, vamos a continuar con unos avisos que queremos darle. Número uno, bueno, le pedimos ahí que nos siga ayudando en oración para que pues pronto podamos regresar a congregarnos ya físicamente. Le pedimos que ore para que hagamos conciencia de todas las medidas que el gobierno ha establecido y podamos muy pronto regresar. Entonces pedimos que nos ayude en esa oración. Y bueno, también queremos avisarles que vamos a continuar con las transmisiones en vivo. Le pedimos nuevamente que ponga ahí en Facebook, le dé me gusta, en YouTube le dé seguir y comparta estas enseñanzas que se han estado dando a sus conocidos, a sus contactos. Síguelo haciendo, y también pidiéndoles que pues obviamente den nuestros números telefónicos. Vamos a seguir hablando con ustedes, haciendo esas llamadas. Entonces recíbanlos con un mensaje y bueno, permítanos servirle a ustedes. Todo esto obviamente se lo pedimos y se lo agradecemos. El pastor Mario de los Ríos también está muy agradecido con ustedes, los manda a saludar y pide igual que reciban sus llamadas. Estamos en constante oración con ustedes. También le pedimos que siga leyendo su palabra en su plan de lectura y aprendiéndose los versículos a memorizar muy pronto. Posiblemente el próximo domingo ya estaremos nuevamente con los versículos a memorizar para que usted lo esté aprendiendo durante la semana. Y bueno, no me queda más que continuar con este servicio de oración en esta palabra que trae el Señor hacia nuestras vidas, y presentar al predicador del día de hoy, que es José Luis Caso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días a todos. Gracias a los que están al pendiente del horario de la transmisión, que están listos para poder reunirnos de esta manera en que Dios ha permitido que lo hagamos en su soberanía. Y bueno, hablando de la soberanía de Dios, hoy vamos a comenzar un estudio expositivo del libro de Daniel. Para los que están al pendiente de lo que venimos diciendo, no se preocupen,
teníamos ahí listos, ya tenemos como pan calientito el libro de Ageo también, que es la continuación del último libro que de manera expositiva estudiamos como iglesia, que es el libro de Esdras. Queríamos continuar para completar un poquito todo el panorama de lo que Esdras nos habló, pues continuar con Ageo, que es uno de los profetas que habla ahí en el tiempo en que se escribe o narra el libro de Esdras. Pero para nosotros ha sido muy importante, y en lo particular estudiar este hermoso libro me ha estado ayudando mucho en esta situación que todos estamos pasando como iglesia alrededor del mundo. Este libro de Daniel es un libro hermoso, y los primeros 6 capítulos, que son de una manera un poquito más narrativa, nos van a ayudar a comprender la historia que muchos de ustedes ya han leído ahí en Daniel. Pero el tema principal, o uno de los temas principales sobre el cual se desarrollan muchas otras ideas centrales del mensaje que Dios quiere darnos en el libro de Daniel, es la soberanía de Dios. Y hermanos, ¿cuánta falta nos hace conocer más acerca de este atributo de Dios? Como dice algún teólogo, que conocer la soberanía de Dios hace que el cristiano esté más en paz, más tranquilo, con mayor contentamiento. Y este libro de Daniel nos va a enseñar que Dios es soberano sobre los hombres, las naciones, sobre los eventos, las circunstancias. Y créame que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros si pedimos juntos y a Dios que nos ayude a entender y que nos ayude y que nos dé la gracia de poder conocer más este atributo. Y como hijos de Dios, a pesar de estas circunstancias y de lo que pudiera pasar en nuestro país, hermanos, nosotros no perdamos la confianza y la fe de que Dios es soberano. Cuando nosotros como cristianos perdemos la perspectiva de este hermoso atributo de Dios, comenzamos a pensar, a hablar y a decidir y cometer acciones de manera equivocada. Y nos vamos a dar cuenta a través de este hermoso libro. ¿Qué vamos a hacer? Que como hay algunos pasajes conforme vayamos avanzando en los capítulos que son de profecía, que son de escatología y son un poco más pesados, si Dios nos da la oportunidad, hermanos, ahí es donde vamos a estudiar los 2 hermosos y preciosos capítulos de Ageo, donde sé que como iglesia, como personas, necesitamos levantarnos, necesitamos ponernos manos a la obra, aún en medio de esta situación tan difícil, pero que escuche, nos van a servir mucho a la par de estudiar la soberanía de Dios en varios aspectos en este libro de Daniel. Ageo va a venir como un paréntesis hermoso ahí por esos capítulos difíciles y pesados de escatología, para refrescarnos y ayudarnos un poco más a entender cómo respondemos los cristianos cuando entendemos la soberanía de Dios. Y Ageo es un gran ejemplo. Así que le voy a pedir, hermanos, que entonces me acompañe al libro de Daniel, que vaya ahí al capítulo 1 del libro de Daniel, y que mientras lo encuentra, pues déjenme comentarle a modo de una introducción breve. Yo le pido, por favor, que no me voy a detener mucho en la introducción en cuanto a la fecha, el autor, porque yo considero, hermanos, y creo que muchos predicadores consideran lo mismo, que es responsabilidad del cristiano ir y buscar estos datos. Y bueno, en manera de discipulado, con muchísimo gusto podemos mandarles esta información, en donde, bueno, tendríamos que profundizar y tal vez quemar un cartucho de una predicación para todos estos temas en donde hay oposición a quién fue el autor, en cuanto a la fecha, en cuanto al bosquejo en el que se divide el libro. Y yo creo que es mejor una introducción breve como la que le voy a dar en este momento, y que usted vaya a comentarios, a libros panorámicos, en donde usted puede leer con calma en casa, o con muchísimo gusto se los enviamos, para que usted ahí encuentre detalles. Como la crítica, los opositores niegan que Daniel escribió este libro, cuáles son las posturas de la fecha en que se escribió. Todos estos detalles los va a poder usted encontrar en este material, que si usted no conoce, no tiene, con muchísimo gusto le vamos a compartir. Así que si ya llegó ahí, déjeme darle una breve introducción para que nos situemos en el tiempo. Usted se empiece a imaginar, es lo que le pido, hermano, empiece a imaginar la escena. Regrésese al siglo VI allá
de la historia de la humanidad y veamos qué fue lo que pasó. El libro de Daniel, dicen los comentaristas entonces, que no es solo una de las obras más interesantes de la Biblia, sino que también está lleno de verdades eternas que son tan relevantes para los creyentes modernos como lo fueron para quienes escucharon por primera vez los relatos de este libro. Cuando se abre el libro de Daniel, hermanos, vemos al rey, que el rey Nabucodonosor presenta inmediatamente al joven Daniel cautivo en el 605 a.C. Recuerde que los años en el Antiguo Testamento vienen de mayor a menor, y entonces ya estamos 605 años de que estuviera el Señor Jesucristo en la tierra. Entonces, conforme vamos disminuyendo los años en el Antiguo Testamento, está más cerca la venida del Señor Jesucristo. Y aquí estamos a 600 años, 605 años de que el Señor naciera en esta tierra. Isaías, que estudiamos hace unas semanas, era 700 años antes. Entonces Daniel se escribió 100 años después que Isaías. Entonces, Daniel es el autor del libro. Él es el autor del libro y él registró la caída, escuche hermano, la caída de Babilonia en el 539 a.C. Los eventos posteriores debe de haber residido él en Babilonia desde el 605 y aproximadamente hasta el 535. Los comentaristas dicen que Daniel llegó muy jovencito, aproximadamente entre 15 y 17 años de edad, ahí a Babilonia. Por lo que entonces los relatos de Daniel, que más adelante vamos a ver, lo ubican en que estuvo ahí en Babilonia hasta que Babilonia fue completamente derrotada. El imperio babilónico era la nueva potencia mundial de ese tiempo, y a Daniel le tocó vivir 85 años en Babilonia con diferentes reyes que vamos a ver durante el libro. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y esto es interesante cuando entremos ya a estudiar el libro, porque usted se va a dar cuenta que la acción de Daniel es la acción de un profeta. Dios nos va a enseñar a través del libro de Daniel que Él preparó a un profeta. Esto no quiere decir que hoy Dios siga preparando profetas, pero en su tiempo los profetas hablaban en nombre de Dios hasta que la Biblia fue completada. Tradicionalmente se ha sostenido que Daniel escribió el libro así como usted lo ve hoy, que no hay ni más ni menos que se le añadió, y probablemente dicen ahí que hubo una modernización en el lenguaje a medida que el trabajo fue siendo copiado a lo largo de los siglos, pero por lo demás el profeta Daniel escribió en el 605 y a partir de ahí en ese ministerio que Dios le dio. Daniel habría completado su profecía o habría terminado su libro ya como un anciano, poco después del último evento fechado en el libro de Daniel, allá en Daniel 10, capítulo 1. Daniel 10, versículo 1, en el 536 a.C. Entonces, para que usted lo vaya entendiendo, Daniel llega en el 536 y en el 605, acuérdense que va de bajada, él termina de escribir su libro, sus escritos. Entonces, esto es en cuanto al autor y la fecha. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese momento en el lugar donde Daniel estaba? Daniel nació durante los últimos días del reino de Judá. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios tenía una profecía sobre su pueblo. Recuerde que el pueblo de Dios, las 12 tribus de Dios, fueron divididas. 10 tribus denominadas el reino del norte y 2 tribus denominadas el reino del sur. Y en estas 2 tribus que se dividieron, las otras 10 ya habían sido cautivas por los asirios. Israel en esas 10 tribus había desaparecido del mapa de la tierra. Así lo había pronosticado Dios y se había cumplido. Pero le dio años de gracia a estas 2 tribus que eran Judá y Benjamín. Estas 2 tribus con sus gentes tuvieron un poco más de tiempo de gracia de parte de Dios para que se arrepintieran y voltearan sus ojos a Dios. Hubo buenos reyes más que en Israel, en el reino del norte, y por eso tal vez la gracia de Dios, la misericordia de Dios se extendió un poco más. Pero al no ver respuesta, Dios a través de los profetas Jeremías
e Isaías pronosticó que ellos también iban a ser llevados cautivos 70 años con los babilonios. Y eso fue lo que pasó. Y entonces cuando nace Daniel, probablemente el rey, dicen, era el rey Josías, uno de los reyes de Judá. Y él habría estado reinando en el momento del nacimiento de este hombre, de Daniel. Después de la muerte de Josías, vino su hijo Joacás. Esto usted lo puede ver en Segunda de Reyes 23, 30 al 34. Vamos a ver los reyes que estuvieron durante el nacimiento de Daniel hasta que llega a los 15 años. Vea usted quién es el último rey. Entonces está Joacás, pero este rey solamente fue rey ahí 3 meses. Porque entonces vino el faraón Necao de Egipto y vino a pelear contra Judá y derrotó a Judá, y entonces puso a otro rey, este faraón, que se llama Joacim. Y este Joacim usted lo puede ver reinando en Segunda de Reyes 23, 34 y en Daniel 1, porque Joacim es lo que vamos a ver en el primer versículo de Daniel. El hijo mayor de Josías sobre el trono de Judá, y este gobernó hasta el 597 antes de Cristo. Si usted no se haga bola, solo escúcheme, porque escuchar fechas sin estar centrados en el momento, como que a veces es un poco pesado, yo lo entiendo. Pero lo que quiero que usted vea es que fueron varios reyes desde el nacimiento de Daniel hasta que llegó el día en que, como el Señor Dios Todopoderoso había determinado que iba a caer cautivo Judá. Viene otro rey que se llama Joaquín, y este Joaquín fue llevado ahí en la primera deportación a Babilonia, junto con 10,000 ciudadanos ahí de Judá. Esto lo puede usted ver en Segunda de Reyes 24, del 12 al 16. Y en esta primera deportación iba el profeta Ezequiel. Sedequías, también otro hijo del rey Josías, se convirtió, escuche, aquí ya estamos llegando al final. Sedequías se convirtió en el último rey de Judá. Esto lo puede ver en Segunda de Reyes 24, 17 al 25. Finalmente este rey también desafió la autoridad de Babilonia, y Nabucodonosor decidió poner fin a la nación rebelde, la destruyó por completo. Entonces hay 3 deportaciones del pueblo de Judá, y en la primera deportación es donde nos ubicamos en el libro de Daniel. Nabucodonosor tenía la intención siempre de conquistar y culturizar a sus ciudades gobernadas. Las quería invadir de todas sus ideas, sus tradiciones, sus dioses, su manera de pensar, de comer. Era lo que hacía. Esa era la manera en que Babilonia conquistaba. No solo las tierras, sino al conquistar una tierra, mandaba a su gente, mandaba a sus ciudadanos, mandaba a sus autoridades para que culturizaran a la nación conquistada. Y esto es importante, como lo vamos a ver en el libro. Entonces hay 3 deportaciones. Daniel, por lo tanto, vivió en los reinados de 5 monarcas de Judá y vio la caída de la nación y la destrucción de Jerusalén. Tal vez le hubiera tenido que haber dicho, fueron estos reyes, fueron 5 desde que nació, pero con el último rey de Judá fueron llevados, y fue llevado cautivo también Daniel. Normalmente, hermanos, los teólogos coinciden. Ya llegamos a otra parte, entonces ya vimos autor y fecha, ya vimos el contexto histórico, ya vimos que Daniel nació antes de que Judá fuera llevada, pero unos años, 5 reyes pasaron, y entonces es llevado a Babilonia. Pero ahora vamos a ver la división del libro. Para los que anotan es muy importante, les va a servir el que anoten cómo se divide el libro de Daniel. La mayoría de los teólogos lo dividen en 3 partes. Dice el pastor S. Lewis Johnson de la siguiente manera, de una manera muy sencilla, muy resumida. Escucha, hermano. El primer capítulo es algo como una introducción al libro, que es lo que vamos a ver hoy, esta mañana, hasta donde nos dé tiempo. El primer capítulo, entonces, la primera división, si usted le pone número 1, introducción. La segunda parte se divide de los capítulos 2 al 7 y tiene que ver con verdades que conciernen a las naciones gentiles. Las naciones gentiles pues son todas aquellas que no son judíos. Dios tiene un plan para esas naciones.
Y los capítulos 2 al 7 nos enseñan estas grandes verdades y este plan de Dios para esas naciones. Y los últimos 5 capítulos, capítulos 8 al 12, tiene que ver con verdades acerca de la nación israelita. Entonces, si le preguntara ahí a las personas que tiene al lado, o yo me lo encuentro, le marco en la semana por teléfono, le voy a preguntar cuáles son las 3 partes en las que se divide el libro, ¿ok? 3 partes. Una introducción, capítulo 1, capítulos 2 al 7, verdades acerca de las naciones gentiles, capítulos 8 al 12, verdades acerca de la nación de Israel. De acuerdo a esta división, entonces, hermanos, ahora sí vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1 y en él vamos a estudiar lo siguiente, ponga mucha atención. En el capítulo 1 de Daniel vamos a estudiar 4 eventos soberanos de Dios en la vida de Daniel en Babilonia que te mostrarán su control sobre los hombres. 4 eventos que vamos a ver en el capítulo 1, soberanos. Aquí empieza, hermanos, a ver, asomarse este gran atributo de la soberanía de Dios. 4 eventos soberanos de Dios en la vida de un hombre que se llama Daniel. ¿En qué lugar? En Babilonia, que te van a mostrar a ti, creyente de hoy, su control sobre los hombres. Cuando tú, hermano, estés empapado del capítulo 1, nos vamos a ir versículo a versículo, de la soberanía de Dios y su control sobre todo el hombre, por el que piensa que Dios no existe, aún tiene control sobre ese hombre, te vas a maravillar junto conmigo. Entonces, ¿cuáles son esos 4 eventos? Número 1, Dios soberanamente coloca a Daniel en Babilonia. Esto lo vamos a ver en los versículos 1 y 2 de Daniel 1. Dios soberanamente coloca a Daniel en Babilonia. ¿Escuchó bien? Dios soberanamente colocó a Daniel en Babilonia. Número 2, Dios soberanamente permite el adiestramiento de Daniel en Babilonia. Esto lo vamos a ver en los versículos 3 al 7. Número 3, Dios soberanamente pone una decisión vital en Daniel ahí en Babilonia. Daniel toma una decisión vital ahí en Babilonia y esto lo vamos a ver en los versículos 8 al 16. Por último y en cuarto lugar, el cuarto evento es que Dios, escuche nuevamente, hermano, es repetitivo porque es lo que vamos a ver en nuestro estudio. Dios soberanamente respalda la decisión vital de Daniel en Babilonia. Dios respalda esa decisión vital. Así que entonces, hermanos, vamos ahora sí de lleno al desarrollo de nuestro estudio. Y quiero que me acompañe ahí a Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 2. Los vamos a leer, hermanos. Y después de leerlos vamos a hacer una pequeña oración. Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 2. Gracias que la puse por allá. Dice Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la enorme bendición que nos das de comenzar a leer este hermoso libro. Padre, danos entendimiento por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a comprender, Señor, tu soberanía. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que aún los que hemos profundizado en este atributo nos maravillemos con lo que tú nos muestres. Sabemos que no te podemos limitar, así que disponemos un corazón humilde para aprender más de lo que algunos hemos aprendido en este libro hermoso. Y aquellos, Señor, que no lo habían leído, dales el entendimiento para que también junto con nosotros se maravillen de lo que es tu soberanía y tu control sobre cada evento que sucede alrededor nuestro.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ver entonces, hermanos, el punto número 1. Dios soberanamente coloca a Daniel en Babilonia. Dice la primera parte del versículo 1. ¿Ya está ahí conmigo? Usted recuerde en su Biblia, si anota a un lado, si no con su Biblia, para que sigamos el flujo de la historia y entonces usted de repente ya no esté pensando en qué va a comer hoy. Le cueste menos trabajo concentrarse. Su pensamiento esté fijo en el relato de los versículos 1 y 2. ¿Ok? Entonces fíjese lo que dice. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá. Daniel, el autor, nos indica en esta primera frase del versículo 1 el tiempo, la persona y el lugar donde aconteció lo que está por contarnos. Repito, en esta primer pequeña frase el autor nos indica el tiempo, la persona y el lugar donde aconteció lo que está por contarnos. Daniel cuenta 3 años del reinado de Joacim, ya que para los babilonios, escuche para quién, para los babilonios el primer año de un rey no se contaba, era como una prueba. Esto es importante. De ahí entonces, de acuerdo a los judíos y también para nosotros, en realidad era el 4º año de Joacim. ¿Por qué le digo esto? Porque dices, bueno, pues ya dímelo. No, hermano, porque si usted ve Jeremías 46:2, ahí Jeremías 46:2 narra esta historia y dice que era el año 4 de Joacim. Y si usted ve Jeremías 46:2 y de repente ve Daniel 1, dice, aquí hay una contradicción bíblica. Por eso es importante aclararle. Hay vestigios de la historia universal, donde nos enseña que tanto babilonios como los medo-persas, que es el siguiente imperio que va a venir después de los babilonios, ellos no contaban el primer año del rey. Daniel, estando en Babilonia, tomó en cuenta esto, y entonces por eso aquí en Daniel 1 usted ve en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá. Pero si alguien le dice, no, ve a Jeremías 46:2, ya usted le puede explicar por qué. Porque para los babilonios, y Daniel en ese momento estaba en Babilonia, el primer año entonces no contaba. ¿Ok? Entonces era importante. Continúa el verso 1 y dice, hermanos, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Ok? ¿Cómo se dio esto? ¿Por qué llegó ahí Nabucodonosor? ¿Se le ocurrió? ¿Qué pasó? Lo comentamos brevemente en el contexto, lo recuerda, pero si no, hermanos, los babilonios vienen de derrotar a los egipcios, que era la gran potencia mundial, y entonces los babilonios, comenzando a surgir como una nueva potencia, saben que son los egipcios la potencia mundial y dicen, vamos a acabar con ellos. Y la última batalla que tiene Babilonia para acabar con el imperio egipcio es la batalla de Carquemis. Si usted googlea, como dicen los jóvenes, la batalla de Carquemis, usted va a encontrar ahí qué fue lo que pasó. Y ahí Nabucodonosor derrota a los egipcios por completo y cuando viene de regreso recibe 2 noticias. La primera es que va a pasar por una nación llamada Judá y él decide sitiarle y decir, bueno, ya que vengo con todo poder, voy también sobre esa ciudad, voy a arrasar con todos. Esa provincia, esa nación pequeña también tiene que ser mía, pero también recibe la noticia de que su padre ya murió en Babilonia. Su papá, se ve raro el nombre, se llama Nabopolassar y era el rey de Babilonia, pero entonces en el camino de regreso a Babilonia, de esta batalla de Carquemis, muere su padre, le dicen, hay una nación que se llama Judá, y entonces él dice, bueno, la voy a sitiar. Ahora ya él se convirtió en rey, hermanos, en el camino de regreso a Babilonia. Y para regresar con más poder y soberbia, dice, bueno, vengo de derrotar a los egipcios y voy por estos llamados judíos de Judá. ¿Se le ocurrió? ¿Era un títere de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Vea ahora el versículo 2. Dice el versículo 2, aquí viene algo muy importante. Dice Daniel, el autor, y el Señor, ¿ya lo vio, hermano? El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Esta palabra, y el Señor, es la palabra Elohim, muy importante, es el Dios soberano. Dice el verso que este Dios soberano
No el poder de Nabucodonosor, de sus tropas, su ejército. No, hermanos. Dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Evis Carballosa, en su libro del reino de Daniel, dice lo siguiente, y cito, el versículo 2, dice Evis Carballosa, es un acto soberano de su voluntad. Dios usa el poder babilónico para castigar la maldad de la nación de Israel. ¿Cuál maldad? Toda la maldad, hermanos, de la cual Dios venía con los profetas diciéndoles, arrepiéntanse, volteen sus ojos a mí, no me den la espalda. ¿Se da cuenta del poder soberano de Dios? ¿Lo empieza a percibir junto conmigo, hermano? Esta pequeña frase, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, nos muestra que Dios utiliza la maldad del hombre, de la ambición de poder de este hombre de Nabucodonosor, para sus planes perfectos de castigar a su nación, de la cual había profetizado su caída. Dese cuenta, hermanos, el poder absoluto de Dios sobre los hombres. Obviamente esto no pasó por la mente de Nabucodonosor nunca. Él, ahorita lo vamos a ver, él estaba haciendo su parte. Él quería conquistar el mundo. Y entonces, hermanos, Dios estaba entregando a su pueblo a un rey pagano idólatra debido a que les había pedido que se volvieran a él por años, por distintos profetas, y su pueblo no hizo caso. Mismo llamado hoy que Dios hace continuamente a personas, ¿no es cierto? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero ahorita vamos a ver por qué los judíos no se arrepentían. Continúa el versículo 2, regrese ahí con su Biblia ahí y vea lo que dice. No solo el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Vea la siguiente frase. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dos veces su Dios, su casa, a la tierra de Sinar. ¿Qué significa esto, hermanos? Nabucodonosor en esta primera conquista, recuerde que fueron 3, pero esta primera conquista, decide llevarse solo una parte de los utensilios de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si era un rey tan ambicioso, tuvo que ser en 3 ataques. ¿Por qué, pudiéndose llevar todo del templo, solo se llevó una parte? Porque Dios está en control de todo. Y Él está sobre la nación más poderosa en ese momento. Dice a continuación, y los trajo a la tierra de Sinar, que no es otra cosa que la misma Babilonia conocida de otra manera en aquellos tiempos, para que no le digan, no le cuenten, que empiecen a sacar cosas ahí de la tierra de Sinar. No, hermanos, es como si alguien de provincia, usted ha estado con gente de provincia, normalmente le dice, ¿qué? ¿Ya nos vamos a México? Y saben que México, ¿qué es? La Ciudad de México. Pero así le dicen ellos, todos vivimos en México, ¿no es cierto? Pero así, la tierra de Sinar era un nombre que se le daba a la ciudad de Babilonia. Lo último que hace Nabucodonosor entonces es llevar los utensilios al templo de su Dios. Aunque Babilonia tenía muchos dioses, era una nación politeísta, había un dios sobre todos llamado Marduk. Anótelo porque este Marduk nos va también a ayudar a ver cómo Dios aún estos dioses los aplastó a todos, hermano. Pero Marduk era el principal y llevó dentro del templo los utensilios y los llevó a un cuarto de recompensas donde había más botín de otras victorias de otras naciones. Los babilonios era lo que hacían, tenían como una sala de trofeos como los equipos de fútbol. Así los babilonios tenían todas sus derrotas, todas las cosas valiosas de las ciudades que gobernaban. Muchos judíos en la época de Daniel, escuche hermano, muchos judíos, como hoy le pasa a mucha gente, pensaban que Dios no permitiría nunca la conquista de Israel, que era la capital de Judá. Y la razón era porque ahí estaba, ¿qué cree que estaba ahí? El templo, el hermoso templo que había construido Salomón. Y ese era el lugar donde Dios manifestaba su presencia y decían, mientras el templo esté aquí, no nos va a pasar nada. Lo usaban como un amuleto. ¿Cómo sé esto? ¿Por qué se lo digo? Vea conmigo Jeremías 7:4. Jeremías 7:4 dice que Dios les había dicho unos versículos antes del versículo 4 que mejoraran sus caminos y que no usaran de cierta manera el templo como un escudo protector. Como hoy mucha gente utiliza amuletos religiosos, ¿no es cierto?
Así los judíos utilizaban al templo como un amuleto. Y vean lo que dice Jeremías 7:4. Y les dice Dios, arrepiéntanse mejor, pero vean lo que les dice. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Esto decía el pueblo de Israel y eso le daba la confianza de que mientras el templo estuviera ahí, ninguna nación los iba a derrotar, los iba a conquistar. Utilizaban al templo entonces como un amuleto. Esta idea, hermanos, estaba completamente destruida en este momento. El templo había sido mancillado debido a la desobediencia de este pueblo orgulloso. Y entonces Daniel relata él mismo lo que históricamente pasó. Y cómo Dios soberanamente lo llevó por manos de Nabucodonosor. ¿A dónde? A Babilonia. El templo y el amuleto de estos judíos no servía. No porque Dios no servía ni su presencia en ese templo, hermanos, sino porque Dios había determinado que iban a llegar los babilonios y se los iban a llevar. Versículos 1 y 2. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a algunas aplicaciones prácticas para nosotros este día. ¿Qué podemos aprender nosotros de este relato? En primer lugar, hermanos, si bien es cierto que Dios controla, escuche bien, controla todo evento que acontece a los hombres, ya lo estamos viendo. Dios entregó a Joacim, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor. También es cierto que el hombre es responsable delante de Dios de cada acto que hace sobre la tierra. Repito, así como Dios controla todo acto, el hombre también es responsable delante de Dios de cada cosa que hace. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que le decía hace un rato, Nabucodonosor no es un títere de Dios. Este principio se le conoce como la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Qué es esto? Que Nabucodonosor actuó por propia voluntad y mató a mucha gente. Pero Nabucodonosor no iba a llegar con Dios cuando se muriera y le decía, yo hice lo que tú me dijiste. No. Por eso es importante entender este principio para nosotros esta mañana, hoy. Hermano, Dios utiliza la maldad, el pecado de los hombres para sus planes perfectos. Y eso nos muestra el gran poder soberano que tiene Dios, aún por el pecado de la humanidad. Entonces, pero Nabucodonosor algún día tuvo que darle cuentas a Dios de cada cosa que hizo, cada decisión, cada tormento, cada reguero de sangre que dejaba a su alrededor cuando él gobernaba a las naciones. Entonces dice el Salmo 135:6, todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y todos los abismos. Sí es cierto, hermano, todo lo que quiere el Señor lo hace, pero también es verdad que el hombre es totalmente responsable de lo que hace. Usted escuche esta mañana, usted y yo tenemos que dar cuenta de lo que hacemos. Ambas verdades las vemos en las Escrituras. Vea, por ejemplo, Lucas 22:22, cuando Jesús, instituyendo la cena del Señor, le dice lo siguiente a Judas. Vea, vaya percibiendo este principio. Responsabilidad humana, soberanía de Dios. O soberanía de Dios, responsabilidad humana. Vean lo que le dice Jesús a Judas. Lucas 22:22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Ya vio? ¿Qué estaba determinado? Que Jesús fuera a la cruz. Pero escuche la siguiente frase. Pero ay del hombre por quien es entregado. Soberanía de Dios. Cristo tiene que morir en la cruz para perdón de los pecados de la humanidad. Responsabilidad humana. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que a pesar de la maldad que todos nosotros podamos tener en nuestro corazón y con ella actuar, con una libertad de nuestra voluntad, conscientemente de que estamos haciendo daño, un día le vamos a dar cuenta a Dios, pero escuche, nada, ni siquiera nuestro pecado se sale del control de Dios.
Nada, ni siquiera tu propio pecado se sale del control de Dios y Él lo puede usar para sus planes perfectos. Esto humilla, hermanos, nuestro orgullo. Cuando nosotros o tú y yo pensamos que nos estamos saliendo con la nuestra, cuando pensamos que una mentira nos está ayudando a obtener dinero ilícito, a que una mentira nos está ayudando a ganar una disputa en tu hogar, en tu trabajo. Cuando pensamos que una mentira nos está ayudando a salir de un problema y con ella obtener poder. Hermano, Dios está en control de ese pecado. Y tú y yo un día le vamos a dar cuentas a Dios. No lo olvides, por favor. ¿Cuánto nos haría bien esta mañana saber que somos responsables de cada cosa que hacemos, pero que Dios controla aún nuestra maldad? ¿Eso quiere decir que es su voluntad? De ninguna manera estoy diciendo esto. Pero Dios controla aún las cosas equivocadas que tú y yo hacemos para sus planes perfectos. ¿Recuerda la historia de José? Sus hermanos libremente lo querían matar, lo querían asesinar y desaparecer. Y el soberano Dios, hermanos, el soberano Dios lo sacó a vida y fue el príncipe de Egipto. ¿Qué Dios tenemos? Y eso es importante verlo en este versículo. Las cosas que los gobernantes decidan, hermanos, en esta situación tan tremenda que estamos pasando, están en control absoluto de Dios. Y debemos descansar en este Dios soberano. No lo olvide, por favor. Cuánto bien nos va a ayudar para no estar en un lado o en otro, o muy asustados o muy incrédulos. Porque es lo que el enemigo quiere. Quiere traernos en esos extremos, hermanos, pero nosotros tenemos que estar en medio, fijando nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, pero no solo en cuestión a la pandemia, sino también en tu propia vida. El Satanás y tu pecado, el pecado que hay en tu carne te quiere tener en los extremos, siendo incrédulo o siendo un temeroso. Pero Dios quiere que veas al frente y que Él tiene en control todo lo que haces, pero también tienes que entender que debes de tener temor de Dios para cada cosa que haces, porque un día le vas a tener que dar cuentas a Dios de lo que tú decides hacer voluntariamente. Eso es lo que podemos aprender para nuestra vida hoy. Descansa, hermano, en el soberano control de Dios que tiene sobre toda la humanidad. Fue Dios, entonces, quien llevó a Daniel a Babilonia utilizando el pecado de un rey ambicioso, orgulloso. ¿Podrá hacer algo similar contigo en estos días? Claro que lo puede hacer, hermanos. ¿Crees que nos lleve algo bueno nuestro amado Señor en medio de esta situación tan difícil de salud y económica? Aferrémonos al Dios soberano. Aferrémonos al Dios soberano. Hay situaciones difíciles en tu vida, dolor, tristeza, duda. El trabajo te fue quitado. Ve a este Dios soberano. Dios no pierde el control de la pérdida de tu trabajo. Dios no pierde el control si estás ganando la mitad de tu sueldo. Dios tiene el control, hermanos. Lo estamos viendo en este pasaje en 2 simples versículos. Vamos a ver el punto 2 y lo vamos a terminar. Y por hoy, hermanos, creo que es suficiente para meditar y empezar a deleitarnos con este Dios soberano. Punto número 2. Dios soberanamente permite el adiestramiento de Daniel en Babilonia. Versículos del 3 al 7. Entonces, hermanos, Dios no solamente es quien coloca a Daniel en Babilonia por medio de un rey ambicioso, sino ahora también Dios soberanamente permite el adiestramiento de Daniel en Babilonia. En esta parte del pasaje vemos que los mejores y más brillantes jóvenes de Jerusalén son elegidos, son seleccionados para ser llevados a Babilonia. Nabucodonosor era muy audaz, hermanos, muy inteligente. Y en cada una de sus conquistas lo demuestra al dar una orden que tenía que ser cumplida inmediatamente. ¿A quién le dio esa orden y cuál fue esa orden? Vea el versículo 3. Dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Entonces Nabucodonosor inmediatamente lo que hace es decirle a este Aspenaz, rey de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, y da a este rey una orden
como dice el verbo hebreo, a este jefe de los eunucos. Pensamos que esta palabra eunucos podría significar que este hombre, como Daniel y sus amigos, tendrían que ser castrados, ¿no es cierto? Un eunuco es una persona que es castrada, pero puede referirse solo a servidores del rey como Potifar, allá en Génesis, y por lo tanto, al pedirlo sin defecto alguno, no iban a trabajar en el harén del rey, sino en otras funciones. Y entonces creemos nosotros, hermanos, que Daniel junto con sus amigos no eran eunucos y que fueron castrados, sino que eran eunucos en cuanto a servidores dentro del reino del templo de Babilonia. Pero entonces le da la siguiente orden y le dice que trajese de los hijos de Israel jóvenes, como vamos a ver a continuación, con la intención de cambiarles por completo su forma de pensar, de hablar, sus gustos, sus tradiciones, sus ideas, etc. Y escucha, hermano, convertirlos en babilonios. Algún predicador usó la palabra y me gustó. Nabucodonosor los quería babilonizar. Si se da cuenta usted o se dio cuenta, Nabucodonosor pidió jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Porque los jóvenes de ese entonces y los de hoy, escuchen jovencitos, son muy maleables en su forma de pensar. Van de aquí para allá y uno les dice y van siguiendo las modas y van en busca de todo lo que el mundo les ofrece. Aquí nos lo está enseñando la Biblia. Nabucodonosor fue astuto y dijo, quiero jovencitos. Porque cuando lleguen a Babilonia, todo lo que yo les voy a inyectar para convertirlos en babilonios, a babilonizarlos, va a ser más fácil. Pero no eran judíos cualquiera, hermanos, sino que tenían que cubrir ciertas características, como por ejemplo, y en primer lugar, tenían que venir de un estatus social alto. Vea lo que dice el versículo 3, del linaje real de los príncipes. ¿Ya lo vio? Vea a su Biblia. Vamos a empezar a ver las características de estos hombres. Del linaje real de los príncipes. Nabucodonosor pidió esta clase de jóvenes para poder dar una señal de victoria sobre el reino enemigo, y además porque esta clase de jóvenes también habían sido instruidos de una forma diferente. Ahí con los judíos. Hermano, no pierda de vista que Dios está permitiendo todo esto. El control absoluto de la situación, aunque parezca lo contrario. No lo olvide, Dios está en control de todo. En segundo lugar, tenían que ser de una edad y físico adecuados. Vea lo que dice el verso 4. Vaya conmigo al versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer. Diríamos aquí coloquialmente guapos, galanes, sin defectos físicos, casi como modelos. Ya las muchachas empezaron a imaginarse, ¿verdad? Vea cómo desde los tiempos se tenía la falsa idea de que la apariencia física importaba mucho. Antes y hoy también. Y tenían que ser jovencitos entre 13 y 17 años, ya que ahí dicen los comentaristas, es una edad, como les dije hace un rato, donde se puede ver que los jóvenes son más influenciables. En tercer y último lugar, tenían que tener cualidades intelectuales y académicas superiores al estándar judío. Vea lo que dice la segunda parte del versículo 5. Regrese ahí conmigo al versículo 5. Usted en su Biblia, hermano, ¿sale? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Hermanos, el pasaje entonces nos está diciendo que no era cualquier joven. ¿Saben por qué lo hacía Nabucodonosor de esta manera? Porque sabía que siendo jóvenes de estatus social, buena apariencia, que habían sido entrenados en las cosas judías, estos podrían ser influencia en los jóvenes de esa nación. Y entonces preparaba a estos para que después estos salieran, ahora sí como decimos hoy, a babilonizar a los jóvenes de su reino, de su nuevo reino. El pasaje no nos explica cómo hicieron estas pruebas, si hicieron un casting, ¿verdad? Pero tenían que ser capaces de asimilar estos jóvenes toda la instrucción a la cual iban a ser sometidos. La frase enseñados en toda sabiduría parece apuntar a un conocimiento práctico y no solo teórico. Escuche bien, práctico. O sea, lo que les iban a enseñar a estos chavos jóvenes, tenían que ser capaces después de ir a practicarlo. Después de darle a Aspenaz las instrucciones de cómo quería a los jóvenes, el rey entonces pidió otra cosa.
le da instrucciones para lo que va a hacer con ellos. Y esto es, vea hermanos, lo que va a hacer Nabucodonosor, aislarlos. Vea lo que dice el versículo 5, el final del versículo 5. E idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Cuál era la primera estrategia entonces, hermanos, de Nabucodonosor? Aislarlos, separarlos de la influencia de sus padres, de los sacerdotes, los levitas, de las cosas buenas. Nabucodonosor era muy astuto, como le digo. Entonces los iba a aislar. Después de esto los iba a adoctrinar. Versículo 5, lo que sigue dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, después de aislarlos, toda la doctrina, toda la cultura, toda la enseñanza. Y en tercer lugar, los iba a adaptar, la adaptación. Continúe conmigo y ahora vea el verso 6, ahí vemos la adaptación. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años. Pero vea para qué, aquí viene la adaptación, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Hermanos, Nabucodonosor y Babilonia han sido hasta hoy la representación del mundo. Vea lo que hace entonces este hombre. 3 años ante lujos, escucha hermanos, 3 años ante lujos que jamás se imaginaron. Y para tentarlos a que nunca se acordaran de sus vidas pasadas, los iba a tener en el palacio. Iban a tener los mejores lujos. Les iba a dar ración de la provisión de la comida del rey. O sea, no iba a ser cualquier comida. Imagínense a estos jóvenes que vienen, sí, de un palacio judío, pero aquí ante la potencia mundial. Imagínate con la persona más rica de este mundo y que te invitara a estar, también te aísla, también te va a enseñar, ¿no? Hoy estoy ahí luchando con mi hijo por los sistemas de ventas que quiere tener y que es un titán y no sé qué tanto me dice. Y veo cómo el mundo quiere adaptarte, quiere enseñarte y adoctrinarte. Y después de eso dice que eran 3 años. También les iba a dar el vino que él bebía, que el mismo rey bebía. ¿Tú crees que iba a ser cualquier vino, aguarrás, tequila? Hermano, era el mejor vino de esos tiempos. ¿Te imaginas la lucha para estos jóvenes? ¿Te imaginas la lucha para estos jóvenes? En cuarto y último lugar, entonces ya vimos que la táctica de Nabucodonosor era aislarlos, adoctrinarlos, adaptarlos. Pero escuche esto, también quería reidentificarlos. Versículos 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Quiero apoyarme en un comentarista para explicarle, siendo muy breve, lo que dice estos versos. Vea lo que dice el pastor MacArthur. Un factor clave en el lavado cerebral que formaba parte del adiestramiento babilónico era la asignación de un nombre muy distinto al nombre de nacimiento. Esto ligaba a los indiciados con los dioses locales. Era una expresión de rechazo a sus lealtades religiosas del pasado. Daniel, por ejemplo, dice MacArthur, significa Dios es mi juez, pero le pidieron el nombre Belsasar, que significa Bel, protege al rey. Belzebú, Marduk, protege al rey. Ananías significa la gracia del Señor y fue cambiado por Sadrac, que significa mandato de Acú, otro dios. Misael significa quién es como el Señor y fue cambiado a Mesac, que significa quién es lo que Acú es. ¿Se da cuenta? Tenían nombres específicos para reidentificarlos. Por último, Azarías significaba Dios es mi ayudador, pero se convirtió en Abed-nego, que significa siervo de Nego, el dios de la vegetación que también se llamaba Nego. Nabucodonosor era calculador y eficaz. Dice MacArthur, fin de la cita. Y recuerde, hermano, nuevamente, Dios está permitiendo toda esta babilonización de Daniel y los demás jóvenes. Repito, Dios está permitiendo la babilonización de estos jóvenes
y de Daniel. Para terminar, hermanos, con algunas implicaciones prácticas de estos versículos del 3 al 7 y una conclusión para reflexionar esta mañana. ¿Cómo podemos aplicar a nuestras vidas esto? Hermanos, somos llamados a través de este pasaje a ver el peligro de la Babilonia actual que está en este mundo, en este sistema. Que escuche, hermano, ponga mucha atención. Tiene el mismo propósito que tenía en tiempos de Daniel. Quiere que te amoldes a su forma de pensar, forma de actuar. Y escuche, muchas veces ni siquiera tenemos que salir o ser llevados como Daniel. Tenemos a Babilonia en nuestra propia casa. La tecnología en estos momentos de encierro tiene muchas aplicaciones. La tecnología tiene en nuestra propia casa el mundo y su sistema, ¿no es cierto? Y aquí, hermanos, muchas aplicaciones breves para cada uno de nosotros. Varón, ¿qué de tu trabajo, tus amistades? No es que no los tengas, pero ¿te das cuenta y eres consciente de su influencia poderosa? De los que todavía salen a trabajar o van a regresar un día a su trabajo, varón, ¿te das cuenta de la influencia de tus amigos? De manera sutil muchas veces nos encontramos pensando, hablando como ellos. Mujer, ¿te das cuenta de la influencia de este mundo en tu vida? Mujer, ¿luchas por no adaptarte? Incluso con tu mamá o tu papá incrédulos. Tal vez tus hermanos y conocidos no son cristianos. Y muchas veces vienes con esas ideas, regresas a tu hogar. La influencia de la televisión, del internet. Jóvenes, niños, ¿te das cuenta del enorme peligro que corres al tener la edad donde eres muy influenciable? ¿Te das cuenta, joven, cómo de repente ya te encuentras cambiando o intentando cambiar tu manera de pensar, de hablar, de actuar con respecto a tu personalidad cristiana? Y también como no te gustó la moda, en música, vestir, pensar que en este mundo y vuelves a cambiar, ¿no? De gustos, no porque la ropa, cierto tipo de música sea pecado, no. Pero siempre y cuando vuelve o no viole la palabra de Dios, tu forma de vestir, la música que escuches, porque también no es malo. Pero si viola la palabra de Dios, te están babilonizando. ¿Matrimonios están pendientes de sus hijos? Oh, es que ya tiene cierta edad, ya no me puedo meter. Matrimonios están pendientes de sus hijos. El Nuevo Testamento nos insta múltiples veces a luchar por no adaptarnos a este mundo, a esta Babilonia actual. Romanos 12:2 que muchos conocen, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no adaptéis a este mundo. Primera de Juan 2:15-16. Escucha, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y amados hermanos, esta mañana el recordatorio de Dios para todos nosotros es estar alertas. Primeramente reconociendo que tenemos en nuestra carne la misma capacidad de pecar que un incrédulo. Segundo, que el enemigo de Dios está como león rugiente buscando a quien devorar. Y que este sistema no descansa por seguir buscando nuevas y mejores maneras de desviarnos de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad, de nuestra naturaleza cristiana. Recuerde que Jesús dijo en su oración hermosa por nosotros en Juan 17:15-16. Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No perteneces a este mundo. Hermanos, que Dios nos dé la gracia esta mañana para que podamos ver el peligro en el que nos encontramos en esta cuarentena, en este encierro. ¿Qué estás viendo? ¿Ves el intento de Satanás de babilonizarte, de mundanalizarte? ¿Te das cuenta cómo de repente ya estás pensando como el mundo? Si estás saturado del mundo, adoctrínate en la oración y la lectura de la palabra. Equilíbralo, hermano. Es mi ruego esta mañana para nosotros. Y los que tienen oportunidad de tener convivencia con sus compañeros, ve la lucha,
Ve cómo esperan que caigas. Ves cómo te ofrecen las tentaciones. Si no para que recaigas en las drogas, en el alcoholismo, para que por lo menos hables como ellos, pienses como ellos. Babilonia sigue siendo un peligro actual. Y pidámosle a Dios, hermanos, que nosotros no nos conformemos a este mundo, sino que luchemos en esta semana en especial por ver estas dos cosas hermosas, dos principios hermosos. Dios está en control de todo, no lo olvides, descansa en su soberanía. 2 pajarillos no se venden al 100 por 1, ni ninguno de los dos cae a tierra si así Dios no lo permite. Y número 2, sabiendo y descansando en que Dios tiene control de esto, lucha por favor, porque el mundo no influencie tu corazón, tu mente, tu boca, tus oídos, que son y le pertenecen a Cristo solamente. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque en 7 versículos nos sorprendes de manera maravillosa. Permítenos descansar en tu soberanía, Señor. Permítenos seguir leyendo en esta semana por nuestra parte este hermoso libro. Permítenos ver, Señor, que a ti no se te va nada de las manos, ni siquiera nuestro propio pecado. Evita que pequemos, Señor, y que cada cosa que a veces sale con una maldad tan enorme de nuestros corazones, nosotros sepamos, Padre, que tú la tienes bajo control y algún día tendremos que dar cuenta de eso que hacemos hoy. Enséñanos, Padre, cómo muchas veces nos sentimos desanimados, espantados, desilusionados, con emociones y pensamientos negativos, porque no nos hemos dado cuenta cuánto nos dejamos influenciar por este mundo, por la manera en que este mundo piensa. Y de repente nuestra fe, Señor, se ve minada y dudamos de ti, te cuestionamos. Danos gracia para ver eso, Señor, porque a todos nos pasa en diferentes maneras. Y aquellos que, Señor, estamos siendo fuertes, aferrándonos a ti, permítenos ser influencia en las personas esta semana, llevando tu palabra, tu mensaje de salvación, tu mensaje de amor, misericordia, a aquellos que necesitan escuchar esto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Pase un excelente día del Señor en compañía de sus amados. Haga llamadas a quien pueda. Estamos todavía en medio de una situación difícil, pero recuerde que Dios tiene control de todo. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana.